¿Sabías que bajo las aguas de Yucatán se encuentra uno de los tesoros más grandes jamás hallados y ahora México y España están en una disputa por su propiedad? Así como lo oyes. Un ejemplo perfecto es el tesoro encontrado cerca de Yucatán, el más grande hallado en México hasta la fecha. Este descubrimiento ha desatado una controversia internacional entre México y España, ya que ambos países reclaman su propiedad. España alega que el tesoro les pertenece porque el barco que lo transportaba llevaba su bandera cuando se hundió. Por otro lado, México sostiene que el tesoro es suyo, ya que fue encontrado en sus aguas territoriales. Esta disputa no solo tiene implicaciones económicas, sino también históricas y culturales, haciendo que el tema sea aún más complejo y fascinante. Entonces ahora México está demandando a España. ¿Quién ganará esta batalla por el tesoro? ¿Cuáles son las implicaciones de este conflicto para los ciudadanos y ciudadanas de cada país? ¿Acaso el tesoro es tan valioso como para poner en riesgo la relación bilateral de estos países? Quédate hasta el final, te lo contamos. ¿Alguna vez has soñado con encontrar un tesoro enterrado? Bueno, resulta que no solo es una fantasía de la infancia. Hoy en día, la búsqueda de tesoros marinos es un negocio real y muy lucrativo. Imagínate navegar los océanos, bucear en las profundidades y, de repente, tropezar con un cofre lleno de oro, plata y piedras preciosas. Suena increíble, ¿verdad? Pues, para muchos cazadores de tesoros, esto es su día a día. La fiebre de los cazadores de tesoros no es solo material de películas de aventura. Hay cientos de personas dedicadas a rastrear y explorar los mares en busca de estos tesoros sumergidos. Pueden pasar años investigando y planificando sus expediciones, con la esperanza de que un solo hallazgo los haga ricos. Y no es para menos, un par de kilos de tesoro encontrado puede valer hasta 20,000 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, es 5 veces el ingreso anual del Canal de Panamá, uno de los pasos interoceánicos más importantes del mundo. Pero no se trata solo de dinero. Estos tesoros poseen un enorme valor arqueológico. Cada pieza encontrada es como una cápsula del tiempo que nos transporta a épocas pasadas. A través del estudio de estos hallazgos, los arqueólogos pueden descubrir detalles fascinantes sobre cómo se vivía y comerciaba hace siglos. De ahí deriva el interés que México y España tienen por el tesoro hallado en Yucatán. Pero si está en México, ¿por qué España lo está reclamando? Para responder esto, retrocedamos un poco el tiempo. Durante la época colonial, el territorio que hoy conocemos como México era una de las principales fuentes de oro y plata para la corona española. Grandes cantidades de riquezas partían de puertos como Veracruz y Acapulco hacia Europa y Asia. Sin embargo, muchos de estos barcos nunca completaron su viaje, hundiéndose debido a tormentas o naufragios en su camino. Uno de estos lugares es el arrecife Alacranes en el Golfo de México, famoso por su peligrosa navegación. Muchos barcos, cargados hasta el tope con riquezas, se encontraron con su destino final en este arrecife mortal. Las tormentas y los fuertes oleajes eran implacables y bastaba un mal movimiento o una tormenta inesperada para que una embarcación se estrellara contra los corales y se hundiera, llevándose consigo su valioso contenido al fondo del mar. Desde 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ha encontrado múltiples naufragios en esta área, incluyendo uno que databa de finales del siglo XVII. ¿Qué tan grande fue el tesoro que encontraron? En el interior de la embarcación, los arqueólogos hallaron oro, esmeraldas, rubíes y mucho más, valorados en solo el 1% del contenido total del barco.
El valor potencial de todo el tesoro escondido en el arrecife Alacranes podría ascender a la asombrosa cifra de $5.000 billones. Este número es tan alto que es difícil de imaginar, pero para ponerlo en perspectiva, es comparable a las mayores inversiones internacionales, como las realizadas por gigantes tecnológicos como Tesla. Y aquí es donde la situación se pone intensa. España ha reclamado que el tesoro encontrado en el arrecife Alacranes les pertenece. ¿Por qué? Pues argumentan que el barco que transportaba estos bienes llevaba la bandera española cuando se hundió. Para España, esto significa que los tesoros son parte de su patrimonio nacional, ya que formaban parte de las riquezas que transportaban desde sus colonias hacia Europa. Además, sostiene que, históricamente, estos bienes son suyos. La corona invirtió en la expedición, cargó el barco con los tesoros y, aunque el naufragio ocurrió en lo que ahora son aguas mexicanas, el hecho de que el barco fuera español debería darle a España el derecho a reclamar los bienes. Este argumento se basa en la premisa de que las propiedades transportadas por un barco pertenecen a la nación de origen del barco sin importar dónde termine naufragando. Además, España ha mencionado que estos bienes tienen un valor histórico para su país. Los objetos encontrados no solo son valiosos por su material, sino también por lo que representan en términos de la historia de España y su imperio colonial. Para ellos, este tesoro es una parte de su herencia cultural y nacional, que se perdió en el mar y que ahora tienen la oportunidad de recuperar. Pero como ya sabemos, los charros no están de acuerdo con esto. Ahora veamos la postura de México. México tiene un punto de vista diferente y bastante sólido. El gobierno mexicano sostiene que el tesoro encontrado en el arrecife Alacranes les pertenece porque se halló en sus aguas territoriales. De acuerdo con el derecho internacional, cualquier cosa encontrada en territorio nacional, incluido el mar territorial, pertenece al país en cuestión. México argumenta que, si bien los bienes estaban en un barco español, fueron descubiertos dentro de sus fronteras marítimas. Además, muchos de los objetos hallados, como joyas y artefactos, fueron fabricados en México con metales y piedras preciosas extraídos de sus minas. Por lo tanto, tienen un vínculo directo con la historia y la cultura de México. Otro punto importante es que durante la época colonial, México, entonces Nueva España, era una de las principales fuentes de riqueza para el Imperio Español. Los metales preciosos y las joyas que se encontraban en esos barcos a menudo provenían de minas mexicanas, y muchos de los productos eran elaborados por artesanos locales. Esto fortalece la posición de México de que estos bienes son parte de su herencia histórica. Parece ser que ambos bandos tienen muy claro cómo defender su derecho a poseer el tesoro. Pero, ¿qué pasaría si se aplica el derecho internacional a esta disputa? El derecho internacional a menudo favorece la jurisdicción territorial sobre las reivindicaciones históricas. En este caso, México tiene un argumento fuerte, ya que el tesoro se encuentra en sus aguas. Ejemplos previos de disputas similares han demostrado que los tribunales tienden a dar más peso a la ubicación del hallazgo que a la propiedad histórica. Un ejemplo relevante es el caso de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, encontrada por la empresa Odyssey Marine Exploration, cerca de Gibraltar. En 2007, Odyssey encontró el impresionante tesoro que incluía alrededor de 600,000 monedas de oro y plata. Sin embargo, el hallazgo desencadenó una prolongada batalla legal con España. España reclamó la propiedad del tesoro, argumentando que pertenecía a una fragata española hundida en 1804.
aunque los estadounidenses extrajeron el tesoro y lo llevaron a Estados Unidos, asegurando que las leyes estadounidenses debían proteger su hallazgo, tuvieron que devolverlo. Después de años de disputas legales, en 2011, un tribunal de apelaciones de Atlanta falló a favor de España. Se determinó que las monedas debían devolverse, ya que gozaban de inmunidad soberana, es decir, eran parte del patrimonio nacional español. Otro caso notable es el del San José, un barco español hundido cerca de Colombia. En 1708, durante una batalla con la Armada inglesa, el San José transportaba un enorme tesoro, valuado en aproximadamente $20,000 millones en la actualidad. Fue descubierto en 1982 por la empresa estadounidense Sea Search Armada, que inició inmediatamente un pleito legal por el derecho a recuperar el tesoro. Después de 25 años de disputas legales, en 2007, la Corte colombiana decidió que el 50% del botín encontrado pertenecía a Colombia, porque el barco estaba en sus aguas territoriales. Sin embargo, España no quedó contenta con la decisión y sigue buscando una parte del tesoro, alegando que el barco llevaba su bandera. Otro caso interesante ocurrió con el galeón español San Francisco, que se hundió en 1609 cerca de las Filipinas. En 2018, un equipo de arqueólogos descubrió el barco y su contenido, lo que provocó una disputa entre España y Filipinas. España reclamó el tesoro basándose en la propiedad histórica del galeón, mientras que Filipinas argumentó que los bienes debían permanecer en su territorio por razones de soberanía y conservación del patrimonio cultural. Por otra parte, en 2019, el naufragio del galeón Nuestra Señora de las Maravillas, hundido en 1656 cerca de las Bahamas, también generó una disputa. La empresa de salvamento que encontró el tesoro demandó derechos sobre los hallazgos, mientras que tanto las Bahamas como España presentaron reclamaciones. El caso todavía está en disputa y los tribunales internacionales siguen evaluando la mejor forma de distribuir el tesoro. Los ejemplos de este tipo de conflictos internacionales subrayan la complejidad de las reclamaciones sobre tesoros submarinos. No es solo una cuestión de quién lo encuentra, sino también de dónde se encuentra y qué significan los hallazgos desde una perspectiva histórica y cultural. Cada caso tiene sus propias particularidades, y la resolución a menudo requiere una combinación de negociaciones diplomáticas y decisiones judiciales. La experiencia de otros países puede ofrecer pistas sobre cómo se podría resolver este conflicto, aunque cada situación tiene sus propias particularidades que deben ser cuidadosamente consideradas. ¿Acaso México y España emprenderán el mismo camino de décadas de disputa legal? La resolución de esta disputa entre México y España no es sencilla. En el ámbito del derecho internacional, la jurisdicción territorial tiende a tener mayor peso que las reivindicaciones históricas. Esto significa que México podría tener la ventaja, ya que el tesoro fue encontrado en sus aguas territoriales. Sin embargo, no se puede subestimar el valor histórico de los objetos encontrados, y este factor también influye en las decisiones judiciales. Los tribunales internacionales podrían decidir a favor de México, considerando que el tesoro se encuentra en su territorio y por tanto debería pertenecerle. Esto estaría en línea con precedentes donde la localización geográfica ha sido determinante. Sin embargo, España podría argumentar que, dado que el barco llevaba su bandera cuando se hundió y que muchos de los bienes pertenecen a su patrimonio histórico, tienen un derecho legítimo sobre el tesoro. Impacto histórico y cultural. Más allá de quién se quede con el tesoro, estos hallazgos ofrecen una ventana invaluable al pasado colonial. La importancia de estos tesoros va más allá del dinero.
Son piezas que cuentan historias de rutas comerciales, intercambios culturales y, a menudo, tragedias en alta mar. Se trata de comprender mejor nuestro pasado y de conservar piezas que son fundamentales para la historia de la humanidad. Independientemente de la resolución legal, es crucial que estos objetos sean estudiados y preservados adecuadamente para que las futuras generaciones puedan aprender de ellos. En el mejor de los casos, la disputa podría llevar a una colaboración entre México y España para la investigación y conservación del tesoro. Ambas naciones tienen un interés legítimo en estos hallazgos, y una solución colaborativa podría garantizar que el valor histórico y cultural del tesoro sea adecuadamente preservado y compartido. También es posible que la disputa se prolongue durante años, similar a otros casos internacionales. Las batallas legales pueden ser largas y costosas, y a menudo requieren la intervención de tribunales internacionales para llegar a una resolución definitiva. Durante este tiempo, es importante que los objetos encontrados sean protegidos y mantenidos en condiciones adecuadas. Si México gana la disputa, podría fortalecer su posición como un país rico en patrimonio histórico y arqueológico. Esto no solo beneficiaría al país en términos de turismo y educación, sino que también subrayaría la importancia de proteger y conservar los tesoros que se encuentran dentro de sus fronteras. Por otro lado, si España logra reclamar el tesoro, reforzaría su posición en la protección de su patrimonio histórico. España ha estado involucrada en varias disputas similares y ha logrado recuperar bienes históricos en el pasado, lo que subraya su compromiso con la preservación de su legado cultural. En cualquier caso, la resolución de esta disputa servirá como un importante precedente para futuros hallazgos y disputas internacionales. La manera en que se maneje este caso podría influir en cómo se abordan situaciones similares en el futuro, estableciendo directrices sobre la propiedad y preservación de tesoros submarinos. Más allá del resultado, lo esencial es que estos tesoros sean preservados y estudiados, ya que representan capítulos fascinantes y cruciales de la historia compartida de México, España y el mundo entero. Pero, ¿qué dicen los expertos al respecto? Los expertos en Derecho Internacional y Arqueología tienen opiniones diversas sobre esta disputa entre México y España. Según algunos juristas especializados, el derecho internacional generalmente favorece la jurisdicción territorial, lo que daría a México una ventaja significativa en este caso. Sin embargo, señalan que la historia y el valor cultural de los objetos también pueden jugar un papel importante en las decisiones judiciales, haciendo que el caso no sea tan claro como parece. Arqueólogos y expertos en patrimonio cultural enfatizan la importancia de los tesoros más allá de su valor económico. Estos hallazgos son ventanas al pasado, comenta la doctora Ana Gómez, una destacada arqueóloga mexicana. Lo más importante es que los objetos sean preservados y estudiados adecuadamente, independientemente de quién los posea finalmente. Por otro lado, historiadores como el doctor Fernando Martínez, de la Universidad Complutense de Madrid, subrayan la relevancia histórica de estos bienes para España. El hecho de que estos objetos pertenecieran a un barco español los convierte en parte de nuestro patrimonio nacional. Es crucial para nosotros preservar y recuperar estos testimonios de nuestra historia marítima y colonial, afirma Martínez. Sin embargo, otros expertos proponen una solución colaborativa. La disputa no debería ser solo sobre quién se queda con el tesoro, sino sobre cómo podemos usar estos hallazgos para el beneficio de la humanidad, dice la doctora Laura Pérez, experta en Derecho Internacional Marítimo. Una colaboración entre México y España para investigar, preservar y exhibir estos objetos podría ser una solución beneficiosa para ambos países. El impacto económico también es un punto de discusión entre los expertos.
Economistas como el Dr. Carlos Herrera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señalan que el hallazgo de este tesoro podría tener un impacto significativo en la economía local, especialmente en el sector del turismo y la educación. Si México gana la disputa, podría atraer a numerosos turistas y académicos interesados en este fascinante capítulo de nuestra historia, afirmó el doctor. En otras palabras, la opinión de los expertos sugiere que la resolución de esta disputa es multifacética y compleja. Involucra aspectos legales, históricos, culturales y económicos que deben ser considerados cuidadosamente. La colaboración entre naciones y el enfoque en la preservación del patrimonio cultural pueden ser claves para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas y, más importante, al conocimiento y la herencia histórica de la humanidad. ¿Y tú, cómo crees que termine todo esto? Deja tu opinión en los comentarios